El Evangelio de Juan, ¿en qué año se escribió? A lo mejor no lo saben, pero el Evangelio de Juan aproximadamente se escribió en el año 90 después de Cristo. Fue el último de los evangelios que se escribió. O sea que cuando el apóstol Juan escribe el Evangelio de Juan, ya había leído los otros 3 evangelios. Ya había leído Marcos, Mateo y Lucas. Ya lo había leído. Entonces, cuando Juan escribe su evangelio, él es muy consciente de lo que quiere escribir. Entonces escoge muy bien las palabras, escoge muy bien la línea de lo que él quiere llevar, porque ya entiende que todos los que están en esa época ya han leído los otros 3 evangelios. Entonces él es el que escribe. Es más, Juan fue el único testigo visual, ocular de la crucifixión. Ya lo vamos a leer en el pasaje. Todos los otros se habían ido, pero Juan estuvo ahí, al pie del cañón, como sería, ahí, viendo a Jesús. Ya vamos a leer una parte también que Jesús le habla a él. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que cuando nosotros leemos el pasaje, vamos a notar que Juan no habla de la crucifixión en sí, como hace Lucas, que habla, y sí, y bueno, y había estos malhechores, y uno le dijo esto, y le dijo lo otro, y muestra a lo mejor todo el proceso que fue la crucifixión. Juan, cuando leemos ahí, dice, bueno, y lo crucificaron, punto, sigamos. ¿Va? Lo mataron. Bueno, ¿por qué? Porque lo que Juan se quiere centrar no es en la crucifixión, sino se quiere centrar en la persona que está siendo crucificado. Juan, cuando leamos, vamos a ver que él cita y quiere demostrar que Jesús es el Mesías. Porque él va a decir, así como fue escrito, y entonces trae que fue escrito para que se cumpliese la profecía, y para que se cumpliese y dijo esto, y muestra, él saca chapa y dice, este Jesús es el Mesías, es el ungido, es el escogido por Dios para liberarnos. Y entonces hace hincapié en la persona de Jesús, en él. Uno quiere leer bien cómo fue y por ahí nos fijamos en la crucifixión y en el padecimiento físico que estuvo y que llevó, que no pudo llevar la cruz, por eso llaman a otra persona para que le lleve la cruz hasta el Calvario, y un montón de detalles que se cuentan, que acá Juan los ignora. Pero bueno, habiendo hecho este preámbulo, vamos a leer la palabra de Dios. Es un pasaje extenso, pero lo vamos a leer, porque es palabra de Dios. Así que vamos a prestar atentos. Yo lo tengo en versión NTV, están ahí para que lo puedan seguir. Y dice, él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilatos colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió Pilato. Lo que he escrito, escrito está y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y le dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados
por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Versículo 25. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que la amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial, porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilatos que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. ¿Oramos? Dios querido, yo te pido que seas vos el que estés hablando en este momento. Señor, utilízame, Señor, para traer tu palabra. Señor, quita todo pensamiento humano. Señor, que sea tu palabra la que hoy hable a los corazones de los presentes. Señor, sea tu palabra, Señor, que cale hondo en cada uno, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude a estar atento a tu palabra. Quita toda distracción, Señor. Quita, Señor, todo aquello que nos distraiga de lo que vos nos querés decir esta noche. Señor, en tu nombre te pedimos y echamos cualquier otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. Sea tu Espíritu Santo moviéndose con libertad en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Pasaje hermoso, como les decía. Y bueno, le tengo que aclarar, yo soy medio llorón. Voy a tratar de no llorar, ¿no? Pero lo aclaro para que no se asusten, ¿no? Si por ahí se me planta una lagrimita, gracias por el agua. Pero lo aclaro. Jesús, bueno, vimos que Juan va a contar y empieza diciendo en el versículo 17, él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera. Dice, él cargando su propia cruz. Se acostumbraba que ahí cada persona que iba a ser crucificada llevase su cruz. Por eso cuando Jesús le dice a todos, dice, bueno, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Todos sabían a qué se refería, que esa cruz no era algo hermoso, romántico, no, la cruz era la muerte. El que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Y él agarró, toma su cruz. Y sabemos que no la pudo completar, porque bueno, ya había sido azotado antes. Y tal vez por la debilidad que estuvo antes de recibir esos azotes, es que lo tienen que ayudar. Por eso es que Sirene viene y lo ayuda y lleva su cruz hasta el Gólgota. Lo clave de todo esto es que fíjense cómo se van cumpliendo las profecías y cómo Dios hace
que se cumpla también los ritos que ellos tenían. Si ustedes recuerdan, y cuando vamos a Levítico, cuando el sacerdote iba a hacer un sacrificio, hacía el sacrificio y después, bueno, voy a ir rápido con esto, ¿no? No quiero que nos entretengamos, pero él iba a hacer el sacrificio. Había uno, el corderito, ponía sus manos sobre el corderito y era como que todo el pecado era transferido a ese corderito. Ese corderito, después uno era muerto en el sacrificio, pero también había otro que le hacían lo mismo y lo dejaban que corriera, que se fuera de la ciudad, porque el pecado no tenía que estar en el lugar donde estaba Israel, donde habitaba, tenía que estar lejos, era todo representativo. Fíjense cómo Jesús, hasta en eso, se va cumpliendo, porque el Gólgota estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Habíamos visto en la cena que habían dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús yendo fuera de Jerusalén, llevando el pecado a todo el mundo, y era crucificado fuera de Jerusalén. Porque el pecado no podía estar ahí, porque Jesús, como vamos a ver, recibía el castigo de nuestro pecado. Es hermoso todo esto cuando empezamos a investigar y ver que realmente se cumplió toda la profecía, todos los ritos que Dios le había dado a Israel. Lo cumplió Jesús. Entonces lo clavaron allí en la cruz. También crucificaron a otros dos que estaban al lado de él. Lo que me llama mucho la atención y poderosamente la atención es que habíamos dicho que Juan no habla mucho de los pormenores de la crucifixión. Pero me llama poderosamente la atención que habla del cartel que le ponen a Jesús. Y se va a tomar 4 versículos para hablar del cartel que le ponen a Jesús en la cruz. Fíjense, dice, y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y después sigue diciendo cuando vienen los otros, los judíos, dicen, no pongas eso, decir que él decía que él era el rey de los judíos, y empieza a relatar y Pilato dice, no, lo que es escrito está, punto. Así, he dicho, martillo. No, se impuso. Y me hace pensar esto, ¿por qué Juan habrá utilizado 4 versículos para hablar del cartel? Mira, si te tengo que contar algo, era común en esa época poner el motivo por el cual era castigada la persona. ¿Por qué lo utilizaban? Porque cuando era crucificaban a alguien y ponían el motivo por el cual era crucificado, por sublevarse a Roma, cualquier otro ciudadano que pasase por ahí y veía el cartel que era crucificado por sublevarse a Roma, si alguien lo quería hacer, y bueno, ya lo amedrentaba, decía, bueno, no me voy a sublevar a Roma porque me va a pasar lo mismo. Entonces utilizaban mucho los romanos poner el cartel por el cual era ajusticiada la persona para amedrentar, para hacer tener miedo, porque es más, crucificaban a las personas en un lugar público. No lo hacían ahí, bueno, acá para que nadie se impresione. No, lo hacían por donde más personas pasaban. Ahí lo crucificaban. Es más, lo escriben en 3 idiomas. En hebreo, el idioma de los judíos. En griego, el idioma de la gente, los gentiles, de la cultura. Y lo escriben en latín, el idioma oficial de los romanos. Para que todas las personas que pasaran por ahí leyeran y dijeran, wow, acá está muriendo el que dice ser el rey de los judíos. Yo me ponía a pensar, ¿por qué Juan escribe esto? Y tal vez él estaba dejando en evidencia que un gentil, Pilatos, estaba reconociendo que él era el rey de los judíos. Si bien él lo hacía, se estaba mofando en realidad, porque él lo estaba poniendo ahí y dice, bueno, esto es para que la gente sepa. Se mofaba. Pero en cierta forma, un gentil reconocía
que Jesús era el rey de los judíos. Fíjese que nadie, nosotros leemos el Evangelio, nadie se refería a Jesús como el rey de los judíos. Era el rabí, que era el maestro, era señor, y venían a él de distintas formas. Jesús, le decían, pero nadie le decía rey de los judíos. Un gentil, un no judío, un romano. Para un judío, que un romano era algo despreciable, como un perro para ellos. Un gentil reconocía que Jesús era el rey y Señor. Pilatos colocó el letrero sobre la cruz y lo puso en 3 idiomas. Yo me voy a saltar, si ustedes me permiten, hay toda una parte que lo hemos leído, en el cual se habla, a ver, me voy para atrás para que ustedes sepan, porque quiero ir a otra parte, en el cual habla que le agarran todas sus ropas y bueno, entonces la van a sortear. Ahí podríamos hablar un montón de todo eso, porque se van cumpliendo profecías, ¿no? De cuál su túnica, se echan suerte entre ellos, las sandalias, todo lo que tenían se las reparten entre ellos. Y podríamos también estar hablando cuando Jesús la ve a María y ve a Juan, que estaba ahí, y cómo desde la cruz también se preocupa por su mamá terrenal. Cómo él, sabiendo que ella iba a morir, ella no iba a estar más, porque iba a ascender al Padre, él se encarga que su mamá terrenal tenga cuidado. Por casa, ¿cómo andamos? ¿Tenés cuidado de tus seres queridos? ¿Sos de cuidar a tu mamá que está necesitada, tu papá, algún hermano, algún primo? Ya me tiene cansado este. No, que sí, que esto y no, que ya está, la vieja está hartante la vieja. No, que esto y que mirá, que aquello, y que mejor que se hagan cargo los otros hermanos y que no. Jesús, en su lecho de muerte, en la cruz, pensando en los demás, pensando en su mamá, le dice: mujer, ahí tenés tu hijo, refiriéndose a Juan. Y a Juan le dice: Juancito, Juancho, ahí tenés tu mamá, cuídala. Hácete cargo de ella. Cuida de ella. Dice que, y lo dice la Escritura, lo leíamos, que desde ese día Juan se hizo cargo de su mamá, la mamá de Jesús. El hijo del trueno, Juan, el hijo del trueno, que después vemos en sus cartas que es el apóstol del amor. Y cómo demostró amor hacia la mamá de Jesús. Podríamos indagar un montón en este pasaje con respecto a nuestra responsabilidad que tenemos también con los que están cercanos nuestros, nuestra familia. Y tal vez tenemos algo que imitar que Jesús acá. Y tal vez tenemos que pedir perdón a alguien. Tal vez tenemos que ir arrepentidos y decir: perdóname, mamá, perdóname, papá, perdóname a quien sea por no haberme hecho cargo, no haber sido responsable o a no haberte ayudado. La Biblia también nos habla, dice que el que no provee por lo suyo es como que ha negado la fe. Te cierro el paréntesis. Pero continúa la Escritura. Y no solamente habla de eso, sino que va al hecho del capítulo, del versículo, 28. Dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo: tengo sed. Imagínense que él había sido azotado. Un montón de azotes recibió. Generalmente todos morían en la cantidad de azotes que le dan, por eso le restaban uno, pensando que con un azote menos no se iba a morir. Pero imagínate, sangrado, todo así, no había tomado nada. Van, él voluntariamente camina, él lleva
va a la cruz, lo crucifican y dice, tengo sed. Pero todo esto también para que se cumplieran las profecías que se habían dicho de él. Y había un vino vinagrado que utilizaba en esa época como un sedante. Es para minimizar los dolores. Él cuando siente y ve que eso, no lo quiere beber. No quiero minimizar o atenuar el castigo que se venía por tu pecado y por mi pecado. Él lo enfrentó. Y entonces dice, tengo sed. Allí había una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, le pusieron una rama de hisopo y le acercaron los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Mira, esa frase, todo está cumplido, en la versión Reina Valera, ¿cuál es? Consumado es. Esa expresión, mi hermano, es espectacular. Es lo mejor de lo mejor. En griego la palabra era testelestai. Era decir como, está cumplido, está terminado, ya no hace falta más nada. Listo, punto. Lo utilizaban muchos lo que hacían una escultura y estaba el escultor y terminaba y cuando ya estaba lista la escultura, el arte decía, testelestai. Está terminado, no hace falta más nada. No hay que agregar más nada, no hay que hacer nada, está perfecto, está completo. Cuando en esa época le daban a un siervo a hacer una tarea, decía, tenés que hacer tal tarea, y el siervo iba y lo terminaba, y cuando terminaba todo iba a su amo y le decía, Señor, testelestai, consumado es, terminé la tarea que me diste. No hace falta más nada. Listo, lo que me pediste, está todo hecho. Acá, esta expresión de Jesús en la cruz es un grito de victoria. Porque estaba diciendo, ya está listo. Ya redimí a la humanidad. Ya con este sacrificio salve a la humanidad. He recibido el castigo de tu pecado y mi pecado en mí. Sacié la ira de Dios por el pecado. Y Jesús recibió la ira de Dios, el castigo, porque decía que la paga del pecado es muerte. Jesús no se podía contradecir a sí mismo. Él puso, si me permiten la expresión, una ley espiritual. Así como tenemos la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar. Una ley espiritual. Todo el que peca muere. La paga del pecado es la muerte. Es la separación. Estar lejos de Dios. Jesús era la única persona que cumplía todos los requisitos para ocupar nuestro lugar y recibir el castigo. Porque todos los sacrificios que se hacían antes eran sacrificios para los pecados que habían cometido ahí, pero después volvían a pecar y necesitaban otro sacrificio. Y ustedes cuando leen el libro de Hebreo, habla que ese fue un sacrificio único y para siempre. Era ese sacrificio la libertad tuya y la mía. Y tal vez nosotros podemos ver esa expresión en la cruz y voy a decir, no parece que fuese un grito de victoria eso. Consumado es. ¿Y qué tiene de victoria ver a un crucificado? Desangrándose y muriendo. ¿Cuál es la victoria? ¿Me puedes decir? La victoria es que Jesús recibió el castigo. La victoria es que cuando Jesús resucita, vence a la muerte. La victoria es que con la muerte de Jesús en la cruz, derrota a Satanás. Satanás pensó que crucificando a Jesús iba a ganar. Y son esas estrategias divinas que Dios se resguardaba cuál era su obra perfecta y le salió, como se dice en la expresión, el tiro por la culata a Satanás. Y pensó que en la cruz del Calvario iba a matar a Jesús. Resultó ser esa cruz su derrota. Y venció a Satanás. Y nos hizo libres.
nos hizo libres. Por la muerte de Jesús tenemos libertad del pecado. Por la muerte de Jesús somos adoptados sus hijos. Por ese consumado es, ya está listo. No hace falta que hagas sacrificios. No hace falta que te portes bien para ganar el cielo. No hace falta que hagas un montón de buenas obras para ganarte el cielo. No hace falta nada, porque Jesús pagó el precio de mi pecado y de tu pecado. Mis hermanos, pareciera que esta expresión no dice mucho, pero si hay algo cierto, la muerte era la que dominaba. Nadie se salva de la muerte. A todos nos llega la muerte. A Jesús no. Jesús venció la muerte. Jesús, estando en la cruz, recibiendo, se hizo pecado porque Él era justo, alguien que jamás había pecado, alguien que jamás tuvo un mal pensamiento, nunca mintió, nunca robó un poquito, nunca desobedeció a su mamá ni a su papá, nunca peleó con alguien, nunca le faltó respeto a nadie, siempre fue obediente. Imagínense, alguien que jamás de los jamases pecó. Él en la cruz del Calvario se hace pecado. ¿Se imaginan? Yo no me puedo imaginar a nadie porque, a ver, somos pecadores. Nacimos con pecado, pero lo que tiene que haber sido para Jesús, el puro, el sin mancha, el Hijo de Dios, la perfección, recibir mis mentiras, recibir tus adicciones, tus pecados, esos pecados ocultos que acaricias. Él tan santo, recibiendo eso. Por eso es que Jesús, en un momento en la cruz, no lo relata Juan, pero dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La misma expresión o paralelismo que cuando agarraban al corderito y ponían sus manos sobre el corderito, y era un simbolismo que transfería el pecado. Después abrían la puerta y le decían: corre, corderito, corre. El pecado tiene que estar lejos de acá. Y dejaban a las buenas de Dios ese corderito a campo abierto. Se iba solo ese cordero, que llevaba, estamos haciendo una comparación o un ejemplo, estaba llevando el pecado de la persona, ese corderito solo. Jesús estaba llevando tu pecado y quedó solo. El Padre tuvo que cerrar los ojos y mirar para otro lado. ¿Cómo se habrá desgarrado el corazón de Dios? El Trino Dios jamás se había separado del Trino Dios. Sentir al Padre que lo desamparaba a Él. Sentir la ausencia del Padre para ampararnos nosotros, para ampararte a vos, para salvarte a vos, para rescatarte a vos. Pecadores que le dan vuelta en la cara, que hacemos todo lo opuesto que Él quería. Él queda solo, como ese corderito, y recibe el castigo, la muerte. Vemos el pasaje que dice que Jesús, Él entregó su vida. Porque después de decir consumado es, testelestai, entregó su espíritu. La Biblia dice que nadie le puede quitar la vida a Dios. Él mismo la pone. Él mismo desea cuándo la pone y cuándo la quita.
Por eso es que Él al tercer día resucita y vence a la muerte. La muerte era la reina, era la que vencía siempre y nadie podía vencer. Nadie podía vencer a la muerte. Era la gran reina. Jesús aparece como el gran victorioso y dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Diría el apóstol Pablo. ¿Dónde está? Ya ha quedado derrotada la muerte. Y porque Jesús venció a la muerte, porque venció a Satanás, nosotros tenemos esas victorias en Cristo Jesús. Mi hermano, por eso tenemos esperanza de que le vamos a ver cara a cara a Dios. Es por eso, mis hermanos, que tenemos esta bendita esperanza, que vamos a ver a Gasparini. Es que por eso que vamos a poder ver a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús en el cielo, porque Él resucitó, nos da vida a nosotros y podemos resucitar nosotros. En la muerte y en la resurrección de Cristo venció a Satanás, le quitó el poder a Satanás. Es un general sin sus insignias. Es como ver un general que se paraba ahí y orgulloso de decir, ¡ja! Yo soy el príncipe, tengo la potestad de todo esto, he ganado, he vencido. Jesús cuando resucitó es como que vino y dijo, vení para acá, le sacó todas las insignias. Ya no tiene autoridad. Por eso es que ya no tiene autoridad y la autoridad nos la ha dado Dios a nosotros. Por eso es que nosotros en el nombre de Jesús podemos caminar en victoria, mi hermano. Por eso es que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Si podés caminar en santidad, si podés ser libre de la pornografía, si podés ser libre de las adicciones, si podés ser libre de la infidelidad, si podés ser libre de la mentira, si podés ser libre del orgullo, podés ser libre de los pecados ocultos que tenés, porque Cristo venció y resucitó, murió y resucitó, venciendo la muerte, venciendo a Satanás. En Él tenemos victoria. ¿Podés vivir una vida cristiana en victoria? Sí podemos, sí podemos. Tenemos el Espíritu Santo, el mismo Dios, el que nos empodera, el que nos habla, es el que nos alerta. Mi hermano, yo te animo y te aliento en esta noche a que no te quedes queriendo vivir una vida mediocre. Dios no nos llamó a una vida cristiana mediocre. Dios no nos llamó a vivir una vida, y bueno, con que vaya a la iglesia, comparto tu ministerio, bueno, está bien, nada más, y bueno, con que haga esto, no, Dios te llamó a una vida en victoria. Dios te capacitó, te dio el Espíritu Santo para vivir en victoria. Para que las personas que te vean digan, wow, yo quiero lo que tiene Él. Para que traiga sal, para que traiga sabor a esta tierra. ¿Sabes cuál es la función de la sal? Realzar el sabor, para que las cosas no se pudran. Uno cuando come un asado y le echa sal y come el asado no dice, qué rica esta sal. No, qué rico este asado. Realza el sabor, para que la gente no diga, qué rico es que esta iglesia, no, que diga, wow, qué lindo que es estar con ellos. Qué sabor rico es compartir con ellos. Qué hermoso es estar acá. Que tu familia pueda ver y decir, yo quiero eso. Quiero eso. No sé qué tenés vos, pero lo quiero. Porque empezamos a caminar en libertad. Porque empezamos a caminar en Cristo. Porque gracias a esa expresión, consumado es, tetelestai, está finalizado. Tenemos victoria. Mis hermanos, si tal vez querés vivir en libertad, la Biblia dice que si el Hijo nos libertares, o sea, si el Hijo los libertares, serés verdaderamente libre. Tal vez puedo estar hablando de gente que hace mucho viene. Y tal vez estás viviendo una vida de esclavitud. Porque tal vez
¿Has pensado que el venir solamente de la religión te hace libre? No. Jesús te hace libre. Jesús te hace libre. Tal vez, y si te sinceras con vos mismo y ante Dios y ves tu vida, y tal vez vos decís, pero mi vida deja mucho que desear. Tal vez vos podés engañar a todos nosotros, nos podés engañar. Pero tal vez vos adentro mismo te das cuenta de que las cosas no son como las que mostrás. Y tal vez porque no tenés a Jesús. Y si bien a lo mejor sabés versículos bíblicos, a lo mejor no has creído en Jesús. No has depositado tu confianza en Jesús. O tal vez lo has hecho porque te acostumbraste a vivir a lo carnal. Y Dios te está llamando a caminar en victoria. Hay cosas mejores que las que estás viviendo. Hay una vida mucho más excelente que la que estás viviendo. Porque Dios te hace vivir en gloria en gloria. Vos podés caminar, podés vivir en tu entorno con el gozo del Señor. ¿Vas a pecar? Y vamos a pecar, sí. La Biblia nos dice que abogado tenemos. Y podemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos este abogado. Yo quisiera que donde estés cierre tus ojos para que no te distraigas y te analices. Si Dios hoy te está hablando, no importa que hace 5 años, 10 años, 20 años que venís a la iglesia. Si sabes que estás siendo esclavo, pedile a Jesús que te haga libre. Pedile a Jesús, sálvame, dame libertad. Esa libertad que ganaste en la cruz del Calvario la quiero. Deposita tu fe, tu confianza. La fe también se ve por obra y en obediencia a Dios. Y yo te animo a que deposites tu confianza en Él. Y con una oración sincera. A ver, la oración no salva. Lo que salva es nuestra fe en Jesús. Lo que salva y nos da la victoria es nuestra fe en Jesús, nuestra obediencia en Jesús. Yo te animo a que si querés ser libre, vayas al gran libertador que es Jesús. Aquel que en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Ya no hay nada más que hacer, ya la humanidad he pagado el precio del castigo de la humanidad. Todo aquel que cree en mí tiene vida. Si crees en Jesús, tenés vida.